Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bienvenidos a Tiempo de Visitación con Eric Valencia. Bendiciones, bienvenidos a una edición más de este programa. Qué alegría de poder estar con ustedes nuevamente, y hoy nos sentimos más que confortados porque sabemos que la paz de Dios está con nosotros. Yo creo que el día de hoy tenemos un programa muy especial para ustedes, con un invitado especial y también una palabra desde nuestros hogares. Sabemos que estos días ahora hemos estado compartiendo desde nuestros hogares, y es una bendición porque podemos compartir con nuestra familia. Qué bien que de una u otra forma lo que está sucediendo hoy en día nos está acercando a nuestra familia. Cada uno de nosotros, yo creo que estamos contentos porque Dios está haciendo cosas poderosas y te está utilizando a ti. Yo estoy creyendo que este es un tiempo de visitación para ti, para tu familia y para cada uno de los que están contigo. Te saluda como siempre tu hermano y amigo Eric Valencia, creyendo que cosas poderosas, cosas muy grandes van a suceder de ahora en adelante, y Dios te va a usar a ti como iglesia. Así que estamos creyendo en eso, y yo creo que definitivamente hay una palabra de Dios para ti. Y yo quiero dejar aquí una palabra que nos compartió nuestro hermano Dani, un saludo que tiene para nosotros, porque creemos definitivamente que Dios tiene una palabra para ti. Dios quiere envisionarte, llevarte más allá. Hay algo que Dios quiere hacer contigo, con tu ministerio, y desde la casa tenemos a Dani con nosotros. Hola, bendiciones a todos los que están aquí con nosotros en este tiempo de visitación en vivo desde Massachusetts. Estamos muy felices de estar con ustedes, y yo creo que hoy tengo algo muy especial para ustedes. Hemos estado en oración, hemos estado en ayuno, hemos estado en casa y hoy quiero pedirles algo, que se envisionen o envisionen extraño, pero creo que tenemos que hacer algo extraño. Bueno, vamos a enfocarnos un poquito en el libro de los evangelios, ¿verdad? Porque ahí vemos la vida de Cristo cuando Él hace algo extraño en un tiempo extraño. Había mucha opresión de los romanos hacia los hebreos, había muchas cosas pasando que no era lo típico, y más que todo vemos a Jesús tomar una situación extraña, hacer algo extraño para convertirlo en una bendición. Él se acerca a un pozo cerca de Samaria y se le acerca a una mujer samaritana, ¿verdad? Y esa mujer le empieza a hacer preguntas, y ustedes se saben la historia, ¿verdad? Tienen una conversación, tienen un diálogo, y tarde que temprano Jesús le dice, pero tú tienes 5 esposos, ¿dónde está tu esposo? Le dice, no tengo, estás bien, porque tenías 5 y el que tienes ahora no es tu esposo. Mire qué poderoso es esto. Él ni debería de estar hablando con ella. Él fue y chocó contra la cultura, pero por un propósito. ¿Y qué fue el propósito? Jesús hizo algo extraño, y esta mujer fue usada para ganarse la ciudad de Samaria. Ella llegó a su ciudad, empezó a compartir ese testimonio y se ganó a toda la ciudad para Cristo. ¿Qué estás haciendo tú ahorita en ese tiempo extraño para ganarte almas para el Señor? Yo creo que el reino del cielo quiere tocar ahí donde estás ahorita. Pero ¿qué estás haciendo extraño para alcanzar a esas almas? Puedes hablar por Zoom, puedes hablar por diferentes plataformas con amigos o amigas que no has hablado con ellos en mucho tiempo, con familiares, tal vez unos primos, unos tíos, unas tías. Pero Dios te quiere usar a ti. Dios quiere que tú seas algo en extraño, que tú vivas para Cristo de una manera extraña, para que después puedas vivir para Cristo de una manera extraña. Toma esta situación, que Dios te use en ese tiempo extraño, para que tú te puedas envisionar haciendo algo extraño para Cristo. Así que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo te empodere a ti. Bendiciones. Qué tremendo mensaje extraño. Definitivamente Dios, creo que a través de lo que está sucediendo hoy en día, nosotros estamos alcanzando personas, y esta palabra que nos dejó nuestro hermano Dani, envisiónate haciendo algo para alguien más, envisiónate ganando almas para Cristo. Este es un tiempo de cosecha. Yo creo que es un tiempo de visitación, es un tiempo que Dios ha traído para que su iglesia se levante
y pueda ver la mano de Dios en una forma poderosa. Pero también tenemos a nuestra hermana Alejandra, que también nos va a compartir algo, porque creemos y definitivamente estamos seguros que Dios tiene una palabra para ti. Queremos decirte en esta hora, sigue creyéndole a Dios, sigue confiando que este tiempo es el mejor tiempo para compartir en familia. Así que dejamos a nuestra hermana Alejandra con nosotros. Dios les bendiga a todos, les habla Alejandra Asensio y el día de hoy estoy acompañada por mi esposo Ismael Asensio. Amén. Hey guys. Amén. Y el día de hoy quisiéramos compartir algo con ustedes, algo muy breve, que es acerca de la familia y también acerca de todo lo que hemos estado viviendo. Sabemos de que muchos han pasado en casa, muchos han estado sin trabajar y han estado en casa debido a esta enfermedad. Pero a pesar de todo, Dios ha sido bueno y Dios nos ha mantenido saludables y eso es motivo de darle gracias a Dios. El Señor todos los días nos da muchísimas razones por las cuales debemos de agradecerle, con el hecho de que tú puedas despertarte y estás vivo y estás saludable y tienes un techo sobre tu cabeza y tienes que vestir, tienes que comer, eso es muchísimo y muchísimas otras razones por las cuales nosotros debemos de agradecerle a Dios. Pero quería compartir contigo el verso del día de hoy, que es en el Salmo 68, versículo 19, que dice: bendito el Señor que cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Todos los días, como les estaba diciendo, el Señor nos colma de beneficios. El Señor nos bendice, el Señor nos muestra su misericordia, nos da su gozo, nos da su salvación. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios y ese es motivo de darle gracias a Dios. Cree firmemente que tú nunca estás solo y eso es algo increíble en que creer, especialmente por los momentos que hemos estado viviendo, que tú puedas tener esa paz y que tú puedas tener esa confianza de que Dios está contigo, es algo sumamente increíble y es motivo de darle muchísimas gracias a Dios. ¿Verdad, mi amor? Amén. 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 De verdad, amigos y amigas, ¿verdad? Estamos, es un gran privilegio, la verdad, para nosotros dos estar aquí en frente de ustedes, ¿verdad? Nosotros hemos entendido como familia, hemos entendido como pareja el propósito de este momento, ¿verdad? El propósito de este momento, momentos muy difíciles en los cuales más que todos los esposos, ¿verdad?, están preocupados porque a veces perdieron el trabajo o no pueden ir a trabajar o los jefes les están dando pocos días, ¿verdad? Pero tengan fe, Dios va a proveer, tengan esa convicción, ¿verdad? Tengan eso en su corazón siempre. Aprovechen ese tiempo, padres de familia, ¿verdad?, para compartir con su esposa, compartir con sus hijos, y tener en cuenta de que esta es una oportunidad para fortalecer su relación como familia, ¿verdad? Primero, traten la manera de buscar a Dios, pídanle a Dios, oren mucho a Dios, ¿verdad? Y aprovechen el tiempo con su familia, que la familia es lo único que uno tiene en este país, ¿verdad? La familia es lo único que uno lo motiva a seguir adelante, a seguir esforzándose más. Y tus hijos, cuando ves tú a tus hijos, en este tiempo ahorita que has estado en tu casa todo este tiempo, has podido ver y has podido captar que ellos realmente necesitan a su padre, necesitan a su madre para que ellos los instruyan juntos, para que ellos puedan seguir y para que ellos puedan entender de que todo esto y todo lo que los padres hacen ahorita en estos momentos, pues es para ellos, ¿verdad? Para el futuro de nuestros hijos. Instruye a tu hijo ahorita que estás en tu casa. Ayúdale, habla más con él, siéntate con él a hablar, con tus hijos. No importa si tienen 1, 2, 3, 4 años, no importa lo que tengan, siéntate y habla con ellos, pasa tiempo con ellos. Y por la situación económica y todo eso, no te preocupes, Dios va a hacer algo, y Dios te va a sacar y Dios te va a ayudar
de las deudas, te va a sacar de las deudas, te va a sacar de todo lo que tengas que hacer, ¿verdad? Y nosotros siempre estamos confiados. No, hemos pasado situaciones muy difíciles, pero con Dios, olvídense, Dios se encarga de todo. Ustedes nada más busquen a Dios, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad, mi amor? Amén, amén. Sabemos de que no hay nada imposible para nuestro Dios, y como familia hemos estado aferrándonos mucho a la palabra de Dios y creyendo firmemente en la palabra de Dios, de que somos bendecidos y que Dios está con nosotros. Y es increíble cuando tú puedes inculcarle eso a tus hijos, y cuando puedes realmente compartir eso como familia, como esposos, que tú puedas compartir las mismas emociones y los mismos ideales con tu familia. Eso es algo de alegrarse, y es algo de mantenerse motivado para poder seguir adelante. Queríamos compartirte una poderosa promesa en este día, que está en Números 6, 24 a 26. Amor. Amén. Dice: Jehová te bendiga y te guarde, y que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. ¿Verdad? Amén. Es poderosa esa promesa, así que guárdala dentro de tu corazón y no lo olvides, que Dios siempre te va a bendecir, que Dios siempre te va a guardar, que Dios siempre va a hacer resplandecer su rostro sobre ti, va a poner en ti su misericordia, va a poner en ti su gracia, va a poner en ti su gozo, va a poner en ti sus fuerzas y va a poner en ti su paz. Así que no te angusties más por lo que estamos viviendo, sigue adelante, sigue motivado, sigue creyéndole al Señor, que todo esto ha sido necesario realmente y ha sido como un despertar para la iglesia, a que no tomemos más las cosas de Dios como algo rutinario, como algo que nosotros agarramos cuando lo queremos y cuando ya tenemos lo que necesitamos lo desechamos. No, Dios es Dios en todo tiempo, así que te bendecimos en este día y te damos muchísimas gracias por poder escucharnos y poder compartir este momento con nosotros, y que Dios siempre te pueda bendecir, que Dios siempre te pueda guardar, y ten muchísima fe. Amén, amén. Este fue el mensaje de nuestra hermana Alejandra y nuestro hermano Ismael. Que Dios les bendiga grandemente esa poderosa promesa que recibimos. Yo creo que una promesa: Jehová te bendiga y te guarde, sobre todo tu familia, que Dios la bendiga, que Dios la guarde, porque este es un tiempo de visitación sobre tu hogar, sobre tu casa. Yo estoy creyendo que Dios va a bendecir a estas casas. Estamos viviendo un tiempo como el de Hechos. En Hechos, en las casas había un derramamiento del Espíritu Santo, habían familias unidas, familias muy bendecidas. Y quiero dejarte con un momento de adoración con nuestras hermanas, con nuestra hermana Alejandra y nuestra hermana Michelle. Y después de esto vamos a pasar a escuchar la palabra poderosa de esta noche que nuestro hermano predicador, evangelista y un buen amigo Santiago Torres nos comparte. Así que quiero dejarte con nuestras hermanas. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está.
aleluya, con todo lo que hay en mí. Oh, levanto un aleluya, la oscuridad tendrá que huir. Levanto un aleluya, sin saber lo que está por venir. Oh, levanto un aleluya, temor que el descontrol de mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Te adoramos, Señor. Cantamos aleluya. Canta aún más fuerte, 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 oh canta aún más fuerte, oh canta aún más fuerte, canta aún más fuerte, con el enemigo frente a mí, canta aún más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí, canta aún más fuerte, mi alma me odia, oh canta aún más fuerte, el cielo peleará por mí, oh canta aún más fuerte, con el enemigo frente a mí, oh, canta aún más fuerte, con todo lo que hay en mí, canta aún más fuerte, mi alma melodía es, oh canta aún más fuerte, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya. Definitivamente levantamos un aleluya. Yo creo que este es un buen tiempo para adorar. Qué mejor que levantar nuestro aleluya, qué mejor que adorar a Dios con lo que Dios nos ha dado. Estamos más que bendecidos, tenemos una familia, tenemos nuestros hijos, este es un momento cumbre para aprovechar la bendición que Dios tiene. Así que tremenda adoración. Yo creo que esto es lo que debemos hacer todos los días, adorar, bendecir el nombre de Dios. Pero yo quiero dejarte ahora con la palabra, porque sé que muchos de ustedes están esperando una palabra y siempre tenemos una palabra aquí, y para eso queremos dejar a nuestro hermano y amigo predicador, evangelista y sobre todo un adorador del Señor, Santiago Torres, con la palabra de este programa, de esta noche, que será una palabra que yo sé que va a impactar tu vida.
Muchas bendiciones, te habla Santiago Torres Jr. Para mí es un honor, un privilegio poder estar en este canal, en este programa, por las redes sociales de mi hermano y amigo el evangelista Eric. Un amigo ya de muchos años y que, bueno, Dios nos ha conectado de una forma muy linda, muy poderosa. Y bueno, quiero saludar a toda la gente linda. Aprovecho para saludar a toda la gente linda de Casa del Padre y a toda la gente linda de allá de Lynn, Massachusetts. Tengo una palabra para ustedes en este día y yo espero que esta palabra sea de mucha bendición. Y mire, quiero leer aquí en la Biblia un verso bíblico que es muy usado por nosotros los predicadores, por los pastores, los que llevamos el mensaje, y que lo hemos enseñado en muchos sermones, en muchas predicaciones. Y es Romanos 8, 28. Es famosísimo, que dice así: y sabemos que a los que llaman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y bueno, esta palabra, que es una palabra corta pero tan poderosa y que nos enseña tanto en medio de las circunstancias que hoy estamos viviendo, esta palabra nos está indicando que lo que hoy estamos viviendo, lo que hoy todos estamos pasando, lo que hoy el mundo le llama crisis, lo que hoy el mundo le llama pandemia, lo que hoy el mundo le llama virus, nos dice la palabra que todo esto que está aconteciendo, todo esto que está pasando a nivel mundial, a los que aman a Dios, esto le ayuda para bien. Y usted me dirá, bueno, Santiago, pero ¿en qué me ayudará para bien todo esto? Hay gente que está muriendo, hay gente que están siendo infectados, hay gente que están siendo enfermados. Y bueno, y es cierto que estamos viendo muchos casos tristes que de verdad que nos conmueven el corazón. Y la realidad es que diariamente, antes del coronavirus, diariamente, pues mucha gente muere por diversas enfermedades, porque el mundo está contaminado, porque hay gente que se infecta, porque hay gente que se enferma. No tiene que ser coronavirus. Hay gente que lamentablemente han sembrado para muerte, como dice la palabra, que el que siembra para muerte, muerte cosechará, pero el que siembra para vida, vida cosechará. Y la realidad es que diariamente nacen personas, se pierden personas, y hay mucha gente que han perdido seres queridos. Y bueno, es triste lo que estamos viviendo, es triste, pero dice la palabra sigue diciendo que para los que aman a Dios, todas las cosas, y cuando dice todas las cosas, incluye esto. No dice algunas cosas, dice todas las cosas obran para bien. El propósito primordial de Dios es salvar la humanidad, salvar al hombre. Y le voy a ser sincero, le voy a abrir mi corazón en el día de hoy. ¿Cuántas veces el Señor ha usado un predicador, ha usado un pastor, ha usado a salmistas, a maestros, a gente que le sirve al Señor, que quizá no tienen un ministerio, pero que le ha hecho un llamado o le ha dicho a alguien: mira, Cristo te llama, Cristo te quiere salvar? Y lamentablemente la humanidad vive desenfrenada. La humanidad se inclina a la maldad, se inclina a estar alejado de Dios. Y en estos momentos el Señor ha puesto el mundo en pausa. Mucha gente piensa ¿de dónde vino este virus? Vino de China, vino de Japón. Los de China dicen que fue de Estados Unidos, los de Estados Unidos dicen que fue China. Y la gran verdad es que no sé si usted se ha puesto a pensar, y si este virus el Señor lo permitió. No digo que vino del cielo, que el Señor lo provocó, pero Dios lo permitió, Dios lo ha permitido. Y esa es la gran verdad. Él es el dueño del mundo y no hay nadie que pueda discutir con Dios. Él es el dueño. Él dijo: mía es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y esto es un tema un poquito complejo, pero es un tema que es una gran realidad. La gente quiere vivir alejado de Dios
pero quiere los beneficios de Dios. La gente no quiere saber de Dios, pero quiere que Dios lo libre de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Y la gran verdad es que unos seremos librados, y me voy a incluir ahí. Unos seremos librados, otros serán infectados, otros superarán el virus, como lo estamos viendo, que muchos han superado el virus. Otros, lamentablemente, pues el virus le ganó la batalla, y es porque sinceramente le llegó su hora. Porque si no le hubiese llegado su hora, pues simplemente no sucedía. Pero son cosas que pasan, esto es cosas que está pasando. El mismo ser humano ha contaminado la tierra, el mismo ser humano no respeta la naturaleza, y estos son consecuencias que nos están trayendo a veces muchas malas decisiones de mucha gente. Pero en medio de todo esto yo quiero que usted entienda algo, y es que Dios está en control, y que la Biblia sigue diciendo que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Ahora, ¿en qué me puede ayudar para bien este virus? Mira, yo he hecho un análisis y he estado mirando las redes sociales, y he estado mirando pastores, predicadores, he estado mirando iglesias, inclusive he estado mirando también las noticias, los medios, lo que está pasando, los presidentes, la ONU. Y si usted hace un análisis, se está dando cuenta que todo está llegando a donde Dios quiere que llegue. ¿Por qué? Hay gente atea que está creyendo en Dios. Hay gente atea que le está sirviendo al Señor, que se están convirtiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque llegaron a una situación donde sus brazos están cruzados y donde no pueden controlar esto, y donde han dicho solamente Dios nos puede ayudar. El presidente de Panamá ha dicho Dios es el único que nos puede ayudar. El expresidente de Estados Unidos, Dios es el único que nos puede ayudar. Y así muchos presidentes más de diferentes países, de El Salvador, de Guatemala, de otros países, inclusive gente que ni creía en el Señor, gente que ni creía en Dios, están reconociendo que solamente Dios tiene el poder para poder detener esto que está sucediendo. Y la gran verdad es, mi hermano, que se está cumpliendo la palabra. Se está cumpliendo la palabra donde dice toda rodilla se doblará. Escuche, toda rodilla se doblará. Y la gran verdad es que el mundo entero en este momento tenemos las rodillas dobladas ante Dios. ¿Por qué? Porque cuando mucha gente no quieren avivarse o no quieren venir por lo que es la palabra de Dios, entonces Dios tiene que utilizar otro medio para salvar la humanidad. Ese ateo y esos ateos que hoy están reconociendo que Dios es real, que solamente Dios los puede ayudar, quizás si esta pandemia no venían, esos ateos se iban a perder, porque no creían en nada. El que se proclama ateo, que inclusive yo personalmente no creo en los ateos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre fue creado para adorar, y el ser humano a algo se inclina. Si no se inclina a Dios, se inclina al dinero, se inclina al poder, algo adora, porque está en el sistema del ser humano el adorar. Y cuando una persona se proclama ateo, es lo que está diciendo: yo no creo en nada, yo no creo en nadie, y eso es mentira. Hoy estamos viendo los resultados de que hay ateos, bastantes ateos, que están reconociendo que solamente Dios puede hacer un milagro, y que solamente Dios puede tomar el control de todo esto. Y es una gran verdad. Hay cosas que están pasando tristes, pero hay cosas que están pasando muy poderosas. Las naciones están orando, la gente que no oraba está orando, y yo creo que todo esto apunta a un avivamiento, y no solamente a un avivamiento, sino a una cura. Y escúcheme bien lo que voy a decir ahora, porque el virus está sanando a mucha gente. Y usted me dirá: pero Santiago, eso es contraproducente. El virus contagia gente. El virus lo que hace es que enferma gente. Pero hoy yo vengo a mirarlo de una perspectiva espiritual. El virus está sanando a mucha gente, porque ese ateo que no creía en nadie, con esta pandemia está creyendo en Dios. ¿Y qué pasó? Se sanó su alma. Se sanó su alma, porque que el cuerpo se contamine o que el cuerpo se enferme, eso no es un gran problema. Problema serio es que se enferme el alma, que el alma esté enferma, que el alma esté perdida. No es una tristeza que una persona se vaya de este mundo, porque
Algún día todos tenemos que irnos, es la gran verdad. Ahora, la tristeza es cuando alguien se va sin Cristo, y este es el mensaje que la iglesia tiene que predicar. Nosotros le servimos a un Dios de poder, y la gran verdad es que después de esta vida hay una vida eterna, y el hombre tiene que decidir dónde yo quiero pasar mi vida eterna. Hay un infierno, el infierno es real, el infierno existe y el cielo existe. Entonces el ser humano tiene que decidir. ¿Cómo yo decido ir al cielo? Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón. Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, yo estoy aceptando vivir eternamente con Dios, para Dios en el cielo. Entonces, ¿cuál es lo más importante de este mundo? ¿Estar bien aquí o estar bien allá? Yo prefiero estar bien en el cielo. Y por eso es que yo digo que estamos en el momento más glorioso de la iglesia. Y aunque usted quizás difiera conmigo, este es el momento más glorioso y lo vamos a ver. Vamos a ver, ¿sabes qué vamos a ver? Vamos a ver el crecimiento mayor de las iglesias. Y es impresionante cómo el Señor nos va a dar una lección en medio de todo esto. El Señor nos va a dar la lección de que con las puertas cerradas, de que con los templos cerrados, van a tener el mayor crecimiento. Para que ustedes entiendan que no es sus estrategias, sino que es el poder de Dios. No digo que las estrategias sean malas, las estrategias son buenas. Yo soy una persona que creo en utilizar los medios, en utilizar estrategias, y siempre he utilizado estrategia para ganar almas para Jesucristo. Pero hay que entender que las estrategias están en un segundo lugar, porque en primer lugar está la presencia del poder del Espíritu Santo de Dios. Estrategia sin el Espíritu Santo simplemente es un fracaso, pero siempre que tengamos el Espíritu Santo presente en nuestra vida, será una victoria poderosa. Y eso es lo que yo quiero transmitir a través de este pasaje bíblico, de modo que si alguno está en Cristo, amado, todo obra para bien para los que aman al Señor. Si usted ama a Dios, esto obrará para bien. Quizás usted está pensando en, Dios mío, ¿cómo yo voy a pagar? ¿Qué va a pasar con mi empresa? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar? No estoy trabajando, no me están llegando finanzas. ¿Qué voy a hacer con mis responsabilidades financieras? ¿Sabes qué? No hay nada más importante en este momento que un alma venga a Jesucristo. Y si yo tengo que sacrificarme, yo estar en mi casa 1, 2 meses, ya estamos casi en un mes de cuarentena, y esto todavía se va a extender, se sigue extendiendo, no sabemos cuánto tiempo, solamente Dios sabe cuánto tiempo estaremos en la casa. Y la verdad es que desde la casa vamos a seguir predicando, vamos a seguir ejerciendo el ministerio, no nos vamos a detener, porque esta palabra, amado, este mensaje tiene que seguir siendo predicado a las naciones. Y gracias a Dios que tenemos estas herramientas donde podemos, a través de las redes sociales y a través de los canales televisivos virtuales, podemos seguir llevando el mensaje. Y hoy más que nunca, mira, estoy mirando policías en Guatemala predicando a Jesucristo, policías en España predicando a Jesucristo, cantando en las calles, adorando al Señor. Estoy viendo en todas las naciones, en todos los países, la mayoría de ellos, gente adorando al Señor. Unos lamentablemente pues no quieren saber de Dios, pero vamos a seguir predicándole, no nos vamos a detener. Ahora, ¿qué yo le quiero decir, amado, en esta hora? ¿Qué yo le quiero decir en esta hora? Que no nos podemos detener, que tenemos que confiar en Dios. Quedarnos en casa es la mejor opción. Si usted no tiene que salir afuera, no salga, solamente para una emergencia o algo necesario como el supermercado, como en una farmacia. Quédese en su casa y desde su casa proclame a Cristo, predique la palabra, no se detenga. ¿Sabe por qué? Porque grandes cosas van a suceder en este tiempo. Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Así que mi gente linda que me está mirando a través de este canal, quiero decirle que estamos a punto de experimentar el avivamiento más grande del mundo. Créelo, porque Dios se va a manifestar de una forma poderosa. Muchos están creyendo, muchos se están salvando, muchos se están tornando al Señor, rodillas se están doblando. Muchas bendiciones. Este es tu amigo y tu hermano Santiago Torres Jr. para este canal de mi hermano y amigo, el evangelista Eric. Muchas bendiciones hacia adelante en el Señor, y acuérdese que su casa no se cae porque está sobre la roca. Así es, tremenda palabra la que recibimos de nuestro hermano evangelista Santiago Torres. Es una realidad, todo lo que está sucediendo hoy en día es una gran realidad que ha sido preparado el escenario para una gran cosecha de almas. Y nos vamos a ir con esta preciosa alabanza
tu casa no se cae. Una declaración profética para adorar en tu hogar, con tu familia, y poner esta alabanza y decir, bueno, yo voy a creer que mi casa está de pie, mi casa es bendecida, y me voy a levantar como un hombre, como una mujer de Dios. Así que mi casa no se cae. Me levanto como profeta de Dios y en el nombre de Jesús voy a declarar que aunque soplen los vientos y azoten la tempestad, en medio de esta crisis mi casa no se caerá. No se cae porque está sobre la roca inconmovible. Se llama Jesús, y si Jesús está conmigo, yo no temeré. Me levantaré, abriré mi boca y declararé: mi casa no se cae porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Mi casa no se cae porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Mi casa no se cae, no se cae, no se cae sobre la roca. Sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Me tocaste la salud, me tocaste la finanza, me tocaste mis emociones, pero no pudiste con mi alabanza. Y yo sé que estoy herido y estoy casi en el piso. Estoy derribado, pero no estoy destruido. Mi casa no se cae porque está sobre la roca. Sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. En las manos de mi Dios. Mi casa no se cae. No se cae, no, no. Sobre la roca. Sobre la roca inconmovible. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Definitivamente quiero orar contigo en esta hora. Yo sé que Dios te ha bendecido a través de esta palabra, y sobre todo si hay alguien que nos está viendo por primera vez, o alguien que no ha recibido a Cristo o no se ha reconciliado y sabes que necesitas reconciliarte. Este es el momento, esta es la oportunidad para hacerlo. Yo quiero que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Gracias, Señor. Amén.
Y ahora quiero saludar a cada uno de mis hermanos que nos están viendo y nos han estado escribiendo en esta hora. Ha sido una noche preciosa, hemos adorado, hemos recibido palabra por cada uno de nuestros hermanos y también nuestro hermano invitado especial, Santiago Torres. También vamos a estarlo escuchando en los diferentes medios a partir del viernes, gracias al Señor, las puertas que nos ha abierto. Entonces saludamos a cada uno, a nuestra hermana Elcira Donado, bendiciones hermana. Nuestra hermana dice, cantamos aleluya. Claro que sí, estamos cantando aleluya porque es un tiempo poderoso. Quiero orar por ti al final. Yo sé que hay personas con necesidades, yo estuve sintiendo en este momento y voy a estar orando por tu vida. Y nuestra hermana Angélica López dice amén, nuestro hermano Lorenzo también dice amén. Nuestra hermana Marcela Enríquez, bendiciones hermana. Entonces estamos orando, definitivamente este es un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda. Nuestro hermano David, bendiciones. Nuestro hermano Rafita allá en Guatemala, Dios te bendiga Rafita. Saludamos a todos los hermanos allá de Guatemala, nuestro hermano Cipriano, la congregación allá y a los pastores, a nuestro hermano Ramos, nuestra hermana Ramos, nuestra hermana Raquel de León, Eden Garden, amén. La gloria sea a Dios eterno en el nombre de Jesús. Bendiciones. Sé que hay una persona que nos está viendo en este momento que tiene como mareos. Sentí ahorita que estábamos orando, que estábamos cantando, más bien dicho, que estábamos adorando, y sé que tienes como esos mareos, pero el Espíritu Santo quiere sanarte. Es más, te está sanando ahora. Vas a sentir como el fuego del Espíritu Santo te toca ahí donde estás, porque es el tiempo de tu visitación ahora. Es el tiempo de tu visitación. Es el tiempo de que tú puedas ver la gloria de Dios en este momento. Y es más, hay alguien que tiene un fuerte, pero fuerte dolor en el lado izquierdo del sentido. Y en el nombre de Jesús, en esta hora, el Espíritu Santo te toca ahí. Vas a sentir el fuego de Dios. Y sabes, es más, tú le has estado pidiendo al Señor que te visite, que te llene, y déjame decirte, este es tu tiempo. Este es tu tiempo de recibirlo, este es tu tiempo de llenarte, este es tu tiempo de ver la gloria de Dios. Yo solo envío la palabra y sé que Dios te toca, porque es lo que hemos creído, lo que hemos visto en estos tiempos, y estoy creyendo que este es el mejor tiempo de la iglesia. Vamos a ver cosas poderosas como tú no te imaginas. Dios está activando ahí donde estás. Dios te va a utilizar en una forma poderosa, grandemente. Yo sé que cosas grandes van a suceder con tu familia, con tus padres, donde tú te encuentras joven. Dios te va a utilizar. No es un tiempo para quedarnos estancados, es un tiempo para brillar como luz. En todas las naciones se está escuchando de Jesús, la gente está hablando de Jesús, y yo creo que esta es una oportunidad para nosotros también recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y así que voy a orar por ti rápidamente y después nos vamos a ver en la próxima edición de este programa. Los jueves transmitimos para liderazgo. Eres un líder, y también pronto vamos a tener personas que están en el área de liderazgo trabajando fuertemente, han ganado almas para Cristo, y sabemos que Dios los está usando en estos tiempos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No nos quedamos como iglesia, porque esto podría ser la antesala del rapto de la iglesia. Antes del rapto de la iglesia vendría un gran avivamiento, una gran cosecha, y yo estoy creyendo que va a venir una gran cosecha. Estoy creyendo lo mismo que decía nuestro hermano Santiago. Estoy creyendo, esa palabra es una realidad, que hay una gran cosecha. Así que pastor, líder, ministro, hombre de Dios, prepárate para preparar gente, para preparar líderes, para preparar personas que quieran tomar el desafío de abrir nuevas reuniones en los hogares, nuevas células. Porque déjame decirte, nosotros que trabajamos en ese sistema, hoy en día nos fue una gran bendición, pero yo creo que hoy en día muchas personas van a tomar el reto, van a tomar el desafío y van a decir, bueno, yo quiero tomar ese desafío, yo creo que Dios me puede usar, yo creo que Dios va a hacer cosas poderosas conmigo, y este es el tiempo, yo creo que no hay más tiempo
y no hay mejor tiempo que este. Es un tiempo para predicar la palabra, es un tiempo para infundir fe y hablarle a otras personas de Cristo. Así que yo voy a orar por ti ahora. Escríbenos y dinos cuál es la petición que tú tienes. Si yo ya mencioné por palabra de ciencia lo que tú tienes, solamente recíbelo, créelo en el nombre de Jesús, que para Dios no hay nada imposible. Voy a hacer esta oración rapidito. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en esta hora creyendo en todo tipo de milagro. Todo tipo de milagro sucede a partir de ahora. En el nombre de Jesús, toda persona está siendo tocada en este momento. En el nombre poderoso de Jesús lo creemos en este momento. En el nombre de Jesús, yo declaro que este es un tiempo de visitación y un tiempo de gloria sobre cada vida que nos está escuchando, sobre cada vida que nos está viendo. Y en el nombre de Jesús enviamos esa palabra, que el fuego de tu espíritu ministre ahí, Señor. Todo tipo de milagro, todo tipo de milagro. Ese problema, dolor en el lado derecho de tu cabeza, que son punzazos, sea lo que sea tumor, llaga, desaparezcan en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que hayan cambios de diagnósticos médicos. Huesos, en el nombre de Jesús, vuelvan a la normalidad. Espíritu de parálisis, yo te he visto, conoces a Jesús, tienes que irte en el nombre de Jesús. Suelta, si hay alguna persona que tiene parálisis en alguna parte de su cuerpo o estás paralítico de alguna forma, en el nombre de Jesús recibe fuerza sobre esos huesos, en el nombre de Jesús, y declaramos todo tipo de milagro a partir de ahora en el nombre de Jesús, porque es tiempo de visitación y es tiempo de gloria sobre tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, te damos en esta hora. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Este ha sido tu hermano y amigo Eric Valencia, y creemos que este es el mejor tiempo. Sigue predicando la palabra de Dios, sigue empoderando a otras personas, sigue creyendo que Dios hará cosas poderosas. Hermana Oneida Vargas, oramos por usted y creemos, solo envío la palabra, que en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, su cobertura está sobre usted. Que Dios bendiga y que Dios guarde. Hay alguien más que tiene un problema en el estómago. Yo estoy empezando a sentir ahora. Conforme vaya a sentir, te voy a decir. Hay alguien más que tiene un problema en el estómago y te voy a decir exactamente dónde es. Es en la parte de arriba, como en la boca del estómago. Y vas a sentir ahora un fuego sobre ti, en el nombre de Jesús. Y todo problema de ansiedad, yo sé que hay personas que están ahorita padeciendo de ansiedad, pero sé que hay alguien específicamente que tiene un problema como de ansiedad, y ese problema de ansiedad te produce que tú tengas palpitaciones muy fuertes. Y en el nombre de Jesús, ese problema de ansiedad se rompe ahora. En el nombre de Jesús, llénate de la palabra de Dios, lee la palabra de Dios. No te quedes ahí solamente. El problema es que muchas veces nosotros estamos viendo noticias y vemos lo mismo. Pero está bien, hay que verlas, yo no me aparto, pero creo que como iglesia, y tú como si eres amigo que nos estás viendo, es bueno que tú vayas y busques la palabra, que tú vayas y ores, leas las promesas de Dios. Dios tiene el control de tu vida. Toda persona con temor, toda persona con ansiedad, toda persona que está tratando, se está deprimiendo en estos días, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo siento que Dios va a liberar a alguien hoy, ahorita. Estoy sintiendo algo poderoso. En el nombre de Jesús, ahí donde estás, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo te toca ahora. En el nombre de Jesús. Eso se va en el nombre de Jesús, y la cobertura del Espíritu Santo viene sobre ti en el nombre poderoso de Jesús. La cobertura del Espíritu de Dios está cayendo, está tocándote, está ministrándote en este momento en el nombre de Jesús. Yo lo creo en esta hora que algo poderoso está sucediendo ahí en tu hogar en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo.
por lo que tú ya hiciste. Gracias, Espíritu Santo, por tu mano de poder y porque sabemos y creemos, Dios mío, que tú ya obraste en una forma poderosa. En este momento lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias porque tu mano de poder y tu mano de bendición ha sido sobre cada vida en el nombre de Jesús. Yo solamente estoy orando porque estoy fluyendo aquí y estoy sintiendo y siento que Dios quiere hacer cosas más poderosas con cada uno de los que nos están viendo. Sé que hay algo que Dios va a traer sobre tu vida. Hay alguien que le está pidiendo a Dios y le dice: Señor, visítame, Señor, lléname, Señor, ministrame. Yo quiero que tu Espíritu Santo me ministre, que me llene, que me bendiga. Y el Espíritu Santo te dice: es tu tiempo, recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Vas a recibir de a partir de hoy una visitación del Espíritu que va a transformar tu vida. Y no solamente, yo estoy hablando que va a transformar tu vida, pero en el aspecto de la oración específicamente. Te vas a levantar con una pasión para orar. Te vas a levantar con una pasión para adorar. El Espíritu Santo va a cambiar, va a transformar eso en el nombre de Jesús. En esta hora lo creemos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias, Espíritu Santo, por lo que tú ya hiciste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Hay alguien más que tiene un problema en la parte derecha de tu espalda y en el nombre de Jesús en esta hora, ese problema que estaba en tu espalda se rompe a partir de ahora. Se va a ir en el nombre de Jesús. Vas a sentir el fuego ahí sobre tu espalda, quemándote, ministrándote. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, que Dios les bendiga y que Dios les guarde y que tengan una bendecida noche, un bendecido día, si lo miran de día, y que tengan un bendecido tiempo en familia. Recuerda, te lo digo por experiencia, disfruta tu familia. Disfruta los momentos, comparte con tu familia, comparte con tus hijos. Este es el momento, porque hay veces que uno lo quiere hacer y no lo puedes hacer. Entonces, este es el momento de compartir, de amar, de dar. Y así tú siempre vas a tener en la mente: yo di lo mejor, hice lo mejor. Y yo disfruté y viví los mejores momentos de mi vida. Y hasta el día de hoy sigo viviendo los mejores momentos de mi vida con mi familia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Tu hermano y amigo Eric Valencia, que se despide, si el Espíritu Santo me deja. Y nos vemos en la próxima edición de este programa. Y recuerda, es tiempo de visitación. Y que el Espíritu Santo te empodere y te lleve al propósito por el cual te trajo a esta tierra. Bendiciones.